Hola, hola a todos de nuevo. Bienvenidos a este podcast de sostenibilidad y cambio climático llamado EcoMatch, que está creado por nosotros, que somos pues Jaime Barón quien les habla y Natalie Lobatón, una gran amiga que me ayuda en este proyecto que nos ha tomado ya 15 episodios, porque este es nuestro episodio número 15. Y pues estamos muy contentos de continuar acompañándolos semana a semana en este proceso. Eh, Se vienen cosas muy chéveres, hemos estado planeando bastantes cosas para el podcast. Más adelante les contaremos. Recordarles nuestro correo electrónico, ecomashpodcast@gmail.com, por si necesitan quieren que toquemos algún tema en específico. Y bueno, no, darle la bienvenida a Nata. Hola Nata, ¿cómo estás? Hola Jaimito, ¿Qué hola más? Ecomachers. Bien, llegamos a nuestro episodio número 15. Sí, ya somos unos, Mm. unos expertos en podcast. Ya quisiera, Hemos ya quisiera. aprendido mucho con este proyecto. Todavía nos dan nervios, a mí todavía me dan nervios, pero ya, estoy en sintonía. Sí, ¿Cómo están no. Ecomachers? Espero que hayan tenido una semana muy productiva. Y si no es productiva, pues por lo menos que se la gozaran. Si es de descansar y hacer vagancia, disfrútensela. Sí, Hacer ocio también de es bueno acuerdo, para hace la salud falta, mental. hace falta. Sí, está Y, bien, está bien. y tú que eres la chica de los planes, porque yo te quité el protagonismo el episodio pasado, pero este no te lo va a quitar. Y es más, me da envidia tu noticia, no tu actividad de la semana, me da envidia. Así que comparte con los demás EcoMarchers ¿Tu actividad de la semana puede ser la sección? Ah, ve, se me acabó de crear una sección. La actividad de la semana. La actividad de la semana. La actividad de la semana de Natalie. O sea, no la actividad de la semana, la actividad. Sí, sí, sí. Es tu sección, Nat. Dale. Ay, Haz lo tuyo. ay. Usted también después va a tener que participar, o yo lo voy a obligar a salir los fines de semana a que haga planes para que participe. No. Tú eres la dueña y ama de esta sección. Ay, dueña llama, látigo. No, Bueno, mentiras. pues, ay, a ver, Cuéntanos bueno, de pues esa super actividad porque en serio me gustó mucho. Hay bueno, pues evidencias, hay un video. Ojalá tuviéramos hay un redes para video, compartírselas, sí, sí, pero no. sí, vamos a compartirlo después. Bueno, pues es que ya acá, bueno, para quienes no saben, yo no vivo en Colombia, sino vivo aquí en Australia. Y resulta que el fin de semana que pasó, digamos que ya era el cierre de verano. Entonces ya fue como los últimos 2 días que hizo así ese calor que uno puede ir a piscina o a la playa y ponerse su vestido de baño y broncearse. Ajá. Entonces de despedida pues decidimos ir, sacar a nuestra perrita, bueno, mi esposo y yo sacar a nuestra perrita a la playa para que ella jugara ya y eso y pues nosotros ahí sí puede ser la última vez en un buen tiempito que nos pongamos un vestido de baño y pues nos vea el sol Claro. porque ya empieza a ser más frío. Pues ya habían algunos días que estaban súper fríos, pero pues ahora ya va a ser casi que todos los días. Entonces se acabó el chingue, se acabaron los shorts y ya todo ponerse chaqueta, bueno, o chamarra, si hay alguien escuchándonos de México, Sí, y porque eso significa otra pantalón, cosa. sí, entonces quiero hacer Ajá. la aclaración. Entonces, bueno, imagínense que nos fuimos a la playa, llevamos a la perrita a acá hay playas que son amigables para los animales, para los perros, entonces las llevamos a un espacio que era solo para perritos y pueden nadar y pueden estar sin la correa y demás. Y después pues nos fuimos a otra playa donde también pues es más o menos amigable con los perritos, pero ya no se ven tantos perritos, más pues la gente por ahí. Y hay algo que, bueno, descubrimos hace, no sé, tal vez hace un año, 2 años, es una actividad en el mar, entonces mucha gente debe saber de surfear, ¿no? De la tabla de surfeo, pero hay Sí. otra cosa que se puede hacer en el mar y le llaman paddleboard y es una tabla muy similar, de pronto un poco más larga y un poco más gruesita y con un remo. Entonces uno Ok. puede irse sentadito. Igual, la idea es hacerlo en condiciones en que el mar no esté muy movido. Sí, que Casualmente no el haya sábado mucho pasado viento. estaba que no haya mucho viento, exactamente. Entonces, les digo, el mar estaba precioso, estaba como un espejo. Y esa playa a la que fuimos es hermosa. A mí esa playa me parece muy bonita porque el agua no se ve turbia, ustedes pueden ver la arena al fondo, 2 metros, un poco más, pueden verla hacia el fondo. Entonces es muy bonito. Entonces decidimos hacer esa actividad. Mi esposo se había comprado una de esas tablas de segunda
Y pues decidimos irnos a hacer paddleboard. Chia, ella no es tan amante del agua como la mayoría de los perros, Como la pero en mamá. la tabla ella se sube. Yo no soy tan amante del agua de mar, pero pues ahí la llevo, ahí la llevo. Entonces, ella la subimos y decidimos, bueno, cayó, ya venía como el atardecer y acá se ven unos colores espectaculares. Entonces, con otros dos amigos que llevaron también sus tablas, decidimos irnos un grupo de 6 adultos, entonces en cada tabla dos, y nos fuimos hacia donde está como la boya, que hagan de cuenta son como unos, bueno, a veces son estacas o unos globitos que indican que Sí, ya de ahí para allá puede ser muy peligrosos. profundo, Sí. peligroso, exacto. Hay Pero pues la tiburón, tabla tiene esta hay ventaja, tiburones blancos. ¿No hay temporada de tiburones sí, tuve. blancos? Ay, tengo miedo. No, yo no he visto, pues sí, sí hubo algunos accidentes hacia el oeste de Australia, que sí, tiburones que atacaron, son agresivos, a veces por acá se ven, pero no es tan común. Entonces nosotros fuimos en la tablita, y entonces le estaba contando a Jaime que decidimos ir a ver el atardecer, ¿no? La puesta del sol, porque hermoso, los colores, y nos fuimos, pues llegamos a un punto cerca de la boya y nos quedamos ahí sentados hablando, y como el mar estaba tan quieto, nosotros, no, eso, nada, no pasa nada. Pues les cuento que después de que mucha risa, muy jiji, muy jaja, volteamos a mirar y el mar nos había sacado un poquito lejos de Ya la iban boya. llegando a Nueva Zelanda. Ya íbamos llegando, sí. Y entonces, pues fue como, no, pues qué atardecer tan hermoso y todo. Imagínense ustedes, o sea, mi esposo y yo en una tabla con nuestra perrita, en otra tabla una pareja y en otra tabla otros dos amigos, pero lejos y pues dependiendo de eso, de remar, ¿no? Sí, Entonces ya claro. cuando nos dimos cuenta ya estaba oscureciendo, imagínense, ya estaba, ya el sol se había escondido, ya no se veía sobre el mar, ya se había escondido y se veía era solo los reflejos, los colores que da, pues pegué las tablas, entonces nos pegamos, nos agarramos ahí por los laditos de cada tabla y Sí. pues mi esposo era uno de los que estaba remando y otro amigo remando del otro lado ¿Cómo es que se y hágale llama? y no ¿Cómo es que se veíamos. llama el que rema de pie? Tú dijiste ahorita, se me olvidó. Como Piragüeros, un no, eso piragüero. parecía, una piragua, pero vea, fallando esa piragua, ustedes no se imaginan, y esa boya la habíamos, imagínense la boya, y nos faltaba atrás de eso la distancia para llegar a tierra, a la playa, ¿no? Y esos hombres, hágale, y eso íbamos, mejor dicho, a toda velocidad y seguíamos viendo eso lejos. No, ustedes no se imaginan esa locura, eso ya casi que nos toca es como ponernos a hacer el rosario porque Para les decía llegar. yo, si mi vida dependiera de rezar, la perdería porque yo sí es que no sé nada de eso. Entonces, imagínense, la aventura, pues llegamos, oscureció, ya bueno, empaqué todo, pero no, eso El fue susto, hubo sustico en el el pie. susto, Sí, sí, claro. claro, porque pues por mi Además que uno parte al se menos siente, digo que como... vulnerable. Esa es la palabra, sí, por la Ujú. inmensidad del océano y que uno se vea tan lejos y uno, ay, fue pucha. Sí, especialmente la oscuridad, porque si hubiera sido en el día tú devolviéndote, tú sabes lo que estás viendo, Ah, el agua buen está tan punto. cristalina, tú ves si algo pasa, sí. ¿Mm? Exacto, que sí, no, pues no Si toco pasa madera uno que nunca, otro un tiburón. tiburón o una medusa también las puedes ver, pero no, habían era unos pececitos que se parecen muchísimo a las rayas. Nosotros les decimos los peces guitarra, pero son los peces que son planos y tienen una colita muy parecida a la de la raya, pero ellos Ah, tienen ok. es con como color cremita, como con unas manchitas cafés, son distintos, entonces habían esos y uno que otro pececito, entonces no era tan grave, pero ya en la oscuridad, pues tú Sí, sí, dices, sí. meter los pies entre No, el eso es agua, ya otra que tú ves el historia. mar oscuro, es otra historia, entonces ya todos decían, no, no nos podemos caer entre el agua, igual ya después de la boya, la profundidad tal vez era 2 metros, yo soy bajita, para mí 2 metros, pues yo puedo flotar, pero es el mar así está medio quieto, tú sientes la corriente, y sin nada, pues obviamente cansa, pero la tabla, pues era el beneficio, pero yo tenía mi perrita, y yo digo, donde nos caigamos, ahí sí queda traumatizada con el agua, no vuelve a nadar, entonces yo la Sí, no, qué tranquilizaba y la pecado. abrazaba. Sí, pues ella no iba ni chillando en nada, ya de hecho en un momento se recostó y se tranquilizó, pero ya cuando íbamos tan rápido y ella nos oía hablar, era como, como que no se supone que No, esto esté y pasando, pero ellos sienten el sí, estrés de uno, sí, pero es verdad, ujú. es verdad. Sin embargo, llegamos bien a la orilla, entonces esa fue mi aventura de sábado, despedida de verano. El domingo hizo sol, pero también después llovió y ya, adiós Se verano. Entonces acabó. oficialmente otoño. Bienvenido otoño, De aquí, bueno, frío otoño. ¿cuántos son meses de verano? Como tres casi, Tre- pero cuenta diciembre un Tres, poquito. sí, diciembre, enero y febrero. Ok.
Diciembre, Ok. enero, febrero y ya, mira, marzo, pues que tuvimos ese fin de semana pasado así como, y ya, pero eso fue todo ya. Entonces esa fue nuestra aventura y despedida de verano, pero imagínate, yo no puedo hacer eso con No, el agua tan helada o eso es tendría que usar un solo, traje de neopreno, pues si estoy muy apasionada pues algo. eso es solo en verano, sí, claro, por lo frío. Sí, Sí, claro. imagínate ya, yo no vuelvo a tener una aventura de esas, a menos que me vaya por allá por una isla tropical, que no lo veo pasando en el corto plazo. Entonces, pues, ¿Cómo así? Entonces, ¿qué vamos a hacer con con tu sección de no sé, todos los no sé, podcasts? te va a tocar improvisar, amiguis, te va a tocar irte y traernos anécdotas, porque yo No qué les voy a sé. contar. Bueno, hablamos de series, alguna cosa nos inventamos, no importa. Algunos Sí, inventamos, no importa. pero por No favor, importa. siempre hay planes. El misceláneo es la parte más Eso. importante de este podcast. Bueno, entonces, si quieres, arrancamos. Arranquemos ya. Entonces, arranquemos pues poniéndonos la máscara. Pongamos la máscara en nuestra sección de inicio. A lo Y Darth Vader. exacto. Y yo les traje una noticia de un portal que se llama libremercado.com. Esta noticia me pareció interesante porque es una encuesta que se hizo en España y el titular dice que los españoles aseguran que les importa el cambio climático, pero luego admiten que es mentira. Ya les cuento por qué. Me pareció chévere el Polémica. enfoque. Pues sí, tiene su enfoque chévere. Entonces, pues bueno, nosotros siempre hemos hablado en este podcast de cómo podemos cambiar hábitos y pues revisando estos indicadores de la encuesta que les voy a mostrar, que fue realizada por la ESADE Equal Center for Economic Policy, la cual derivó en un Me informe, encanta tu Spanglish, me sí, encanta, me perdón, encanta. la cual derivó en un informe llamado Radiografía de las divisiones y consensos de la sociedad española en torno al cambio climático y permite pues medir las actitudes de nuestros conciudadanos o con planetarios respecto al calentamiento global y a las medidas para hacerle frente. Y les cuento que los primeros resultados que vamos a empezar a mirar tienen pues pues empiezan a sacar como algunas conclusiones. Y parece que confirman la idea de que, pues, políticos, empresarios, activistas y todo tipo de organizaciones que pues, tanto como nosotros empezamos a transmitir en el día a día, pues de que el cambio climático es una amenaza y pues que debemos tomar medidas para, para contenerlo. Entonces, la primera pregunta, o una de las preguntas que vamos a hablar, porque pues, la encuesta tiene varias, yo les traje como las más relevantes. Una de ellas habla de que se valore de 0 a 10 lo mucho o poco que les preocupa este tema en cuanto a cambio climático. Y los españoles le dan a esta pregunta una puntuación de 8,3, entendiéndose Ok. de 10 como muy preocupados y 0 como nada preocupados. Ujú. Y bueno, en esta nota pues es notable que es muy alta la calificación. Y si miramos la tabla de SADE, vemos que esa preocupación por el cambio climático es superior a lo que los españoles sienten ante otras cuestiones políticas muy polémicas, como puede ser la independencia de Cataluña, que sacó un promedio de 4,7 puntos, o la inmigración ilegal, que sacó un puntaje de 7,6. Entonces, Oh, el tema de cambio climático, que quedó en 8,3, quedó en una puntuación bastante alta, si lo comparamos con otras preocupaciones de los ciudadanos. En otro apartado también se analizan como las menciones que sitúan al cambio climático como uno de los tres principales problemas a los que hacen frente los españoles. Pues esta cuestión se sitúa en quinto lugar en cuanto a la lista de prioridades de los principales problemas que sitúan los españoles y está como por detrás de algunos paros que estuvieron sufriendo el año pasado, funcionamiento de servicios públicos y por delante de todas las preocupaciones en cuanto a partidos políticos o seguridad ciudadana. Entonces digamos que está apuntada o está ubicada dentro de las 5 primeras, entonces también se denota la preocupación sobre los españoles sobre este tema. En la segunda parte de la encuesta se toca un tema que es bien interesante y es qué estamos dispuestos a hacer para revertir esta situación. Y aquí es donde empezamos a ver cosas interesantes. Y es revisando la sección que mide el grado de apoyo como a medidas para la transición verde en torno a combustibles y transporte y demás. La iniciativa de subir los impuestos a la gasolina solo obtuvo un voto favorable del 16%. oh, Y bueno, también cuando se pide un pequeño sacrificio, por ejemplo, de usar menos el carro
o pagar más por Mm. este uso. El 64% se mostró en contra de esta medida de usar menos el carro y un Ah, 16% se notaba indiferente. Es el bien decir, individual es una cosa exacto. brutal. Entonces, de otra parte también hay un apoyo muy reducido en cuanto a prohibir la circulación de los carros diésel, con 23% a favor, 55% en contra y 11% indiferente. Entonces, muy pocos estaban de acuerdo en prohibir la circulación de los carros diésel. También luego se evidencia que según las medidas, bueno, que de acuerdo con las medidas que nos afectan menos, nos volvemos más sostenibles. Es decir, el Ujú. 27%, el 27% está a favor de prohibir la circulación de camiones diésel, sí, pues porque no todos van a tener Porque no camiones les... diésel, Mm. y un 47% estaba en contra. Y el 33% estaba a favor de subir el impuesto de matriculación a los vehículos grandes, con un 43% en Con contra. También ayudas y subvenciones, sin embargo, pues si logran consenso, más o menos el 70% están de acuerdo de que el Estado pague por el precio de los carros y los camiones híbridos. ujú. Entonces, digamos que ahí estamos más o menos bien, pero ¿por qué? Porque el Estado es el que está, digamos que Es la el que propuesta es está, que el Estado tiene va que a pagar. proporcionar, sí. Exacto. Ujú. Y lo mismo ocurre cuando se pregunta a la población española por su grado de apoyo a medidas para la transición verde en torno a la producción y consumo de carne. Entonces, si no nos afecta o no nos cuesta nada de forma directa, estamos a favor. Pero en cuanto es algo que repercute en nuestro bolsillo o nuestros hábitos, no estamos muy cerca de apoyarlo tampoco. Entonces, aquí se habla de que se aumente el IVA en la carne con un Ujú. 70% de la población en contra, perdón. Oh, Bueno, 68,5, casi 70. casi sí. Mientras que dar subvenciones a ganaderos con granjas sostenibles concita un enorme consenso a favor del 67%. ¿Por qué? Porque lo paga otra persona. Entonces, bueno, eso es relativo, ¿no? Porque sí, lo paga el Estado, pero pues los impuestos de dónde vienen, bueno, en fin, eso es un círculo vicioso. Ya para finalizar, pues, digo que lo que debemos tener en cuenta que esta encuesta se realizó durante las horas de calor de 2022, eso fue mediados del año pasado. De Ujú. pronto esto también influye un poco en las respuestas, si uno mira el contexto, de pronto no estaba tan positivo. Lo que sí está de manifiesto y es que no debemos ver el cambio climático como algo que pasa fuera de nuestro entorno, sino que debemos interiorizarlo un poco más. Pequeñas acciones, lo que hemos venido hablando acá en muchos episodios, como dejar de usar el carro algunos días, reciclar, bueno, y demás recomendaciones que les hemos dicho en Ujú. varios episodios, no solo suman a este proceso, sino que también ayudan como a permear con otras personas de nuestro círculo cercano, que sí se puede, y eso va generando como una bola de nieve que ayuda. Entonces, pues nada, me gustó esta encuesta, tiene sus matices, Ujú. pero usualmente sí, cuando tenemos que hacer un sacrificio, de pronto no lo vemos tan positivo y le damos otro enfoque. ¿Cómo la ves? Sí, creo que esa es como la moraleja. La Ajá, moraleja aquí es que nos cuesta mucho ceder. A veces pues damos críticas muy fuertes de dientes para afuera, como se dice popularmente, pero ya a la hora de ser nosotros los que digamos, ay, voy a tomar tal acción, no sé, voy a dejar de consumir tanta carne, o lo que tú dices, ay, sabe que mejor uso el transporte público y evito generar como más una huella sí, mayor con mis acciones. Yo sé, no se trata tampoco es que me voy a sacrificar en todo y yo, porque no todo el mundo va a ceder, pero pienso que pequeñas cosas, cosas con las que uno pueda crear un hábito, es el buen camino, porque pues tampoco es justo que el individuo, o sea, la persona se apriete cuando hay pues, compañías, empresas, industrias que no están cediendo y puede que el individuo no genere un impacto tan grande. Entonces es como, es un balance como difícil de alcanzar. sí, Pero sí, obviamente, bueno, si la encuesta se realizó durante ese verano, sabes que pienso que los resultados pudieron haber sido distintos si las personas realmente hubieran dicho, uy, no, o sea, realmente el entorno está cambiando, las dinámicas están cambiando, son más fuertes. No sé, los resultados pudieron haber sido un poco más parcializados. Es sí. raro, a veces es raro, pero Sí, el resto de las preguntas yo creo que las pueden buscar ahí en el portal libremercado.com con el titular que les dimos. Son como unas 20 preguntas, creo. Y,
Y bueno, no, pues Muy buen sí análisis. hay contextos que uno Hay debe tener contextos, en sí. cuenta también. Uy, Fuerte. bueno, pues esperemos a ver si nos concientizamos un poco más y a ver si cedemos de a poco. Sí, Morales, pequeños pasos, van dando pequeños pequeños pasos. pasos. Sí, 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 sí. Ok, bueno, pasemos a Dale. nuestra siguiente sección, que es nuestra sección de aire puro. La noticia que les traigo yo hoy es, tiene también dos lados, tiene sus matices. Vamos a empezar por lo positivo y después vamos a ver la contracara, pero la verdad, desde mi punto de vista muy global, lo veo como algo muy positivo. Aparte, es como un artículo entrevista y la persona que entrevistaron y la Ok. forma en que esta persona pone su punto de vista y cómo ve las cosas y el panorama está así como interesante. Entonces voy a tratar de que no suene tan ñoño, puede que me extienda un Tan poco, ñoño entonces dice. les pido paciencia. Sí, porque esto es un artículo de economía, pero van a ver que no es así como, ay, qué flojera, no. Entonces espero que les guste, espero que te guste, Jaimito. De pronto tú ya sabes del tema, pero bueno. Entonces, este artículo lo traje de la revista Forbes, de la versión mexicana. Pues sí, si mal no estoy, Forbes es una empresa así, es una empresa, no, un magazine así como de economía y eso. Entonces, esto es una entrevista que le hicieron a el jefe de asesoría en inversión sostenible y de impacto de un banco, una entidad que se llama Credit Suisse. Sí. ¿Listo? El título de este artículo es ¿Nos salve o no? La tecnología contra el cambio climático atrae pues más inversionistas estos días. Resulta que la tecnología contra el cambio climático se ha convertido en un terreno fértil para las inversiones. En el 2022, solo en el 2022, el capital en tecnología limpia o clean tech, le llaman acá, creció un 912% en Latinoamérica. Ok. Imagínate, 912% que se me hace Sí, una eso es cosa así, muchísimo, claro. volada de la barda, sí, mucho. La tecnología contra el cambio climático tiene una fórmula en este momento, o sea, la inversión para este terreno tiene una fórmula del ganar, ganar, o así lo llaman los inversionistas. Entonces ellos dicen, gana el medio ambiente y los inversionistas también. Sí. Entonces en esta entrevista a este personaje, él se llama James Gifford, señala que mientras que la inversión de capital de riesgo convencional cayó un 40% en 2022, ya vamos a ver qué es un capital de riesgo, entonces ténganlo ahí. Entonces, es la inversión de capital de riesgo convencional cayó un 40% en el 2022, mientras que la inversión de capital de riesgo en tecnología climática creció un 89%. Y según los expertos en inversiones, esas tendencias se estima que vaya a crecer. ¿Qué es el capital de riesgo? Resulta que el capital de riesgo es una forma de financiar empresas que están naciendo y que no tienen un historial que permita confiar en sus resultados o tener la seguridad de que se recibirán retornos por ese dinero que se le preste. Ese es el capital de Ajá. riesgo. De Entonces, una acuerdo. inversión inicial para empresas que están creciendo. Este señor, James Kiefer, considera que el capital de riesgo que se invierte o que se invirtió en las tecnologías contra el cambio climático tiene oportunidades interesantes, lo dice él. Especialmente en áreas como la energía limpia, la movilidad eléctrica, la industria limpia, los edificios ecológicos, las ciudades inteligentes y la alimentación y la agricultura sostenible. O sea, miren todo lo que abarca, ¿sí? Claro. No solo como movilidad y otras tecnologías. A mí me gustó que hablaran de todas estas áreas. Sin embargo, él dice que es necesario que la inversión ocurra tanto en la tecnología emergente como la de mayor escala, ¿sí? Entonces, para estas nuevas tecnologías o nuevos proyectos, como lo que ya está más o menos establecido. Entonces él dice textualmente, es esencial invertir a lo largo del ciclo de vida de las empresas, desde la inversión ángel, también vamos a hablar de qué es eso en un momentico, entonces desde la inversión ángel hasta el capital de riesgo, la infraestructura, el capital privado y los mercados cotizados. La inversión en tecnología en etapa inicial es esencial. La buena noticia es que se está invirtiendo una cantidad significativa de capital en empresas en etapa inicial antes de generar ingreso. Y Credit Suisse, la institución de la que este señor es cabeza, se encuentra entre los que realizan asignaciones significativas en fondos de capital de riesgo climáticos en esta etapa inicial, que es el capital ángel. Entonces,
Se trata de un tipo de financiamiento que sirve para impulsar el crecimiento de una startup en sus primeras etapas de vida. Recordemos que las startups son estos emprendimientos que se enfocan como en innovación, como para este tema sostenible y Y tecnologías de este tipo, tecnología. Ajá. tecnologías limpias. Sí, sí, sí. Exactamente. Y que proviene de ángeles inversionistas. Un inversor ángel es una persona que invierte en la fase inicial del proyecto a cambio de una participación de capital a futuro. La mayoría de las veces el inversor ángel actúa como un mentor y ofrece su conocimiento. Entonces no es una persona que diga yo le pongo y usted mire cómo produce y no. Dice, bueno, vamos a hacer que esto se mueva y le mete el hombro. Listo, entonces para cerrar ahí. Estoy buscando uno de esos por si alguien sabe. Pues por eso me pareció súper interesante. Yo sé que debe Sí, haber sí, algo sí. donde tú lo puedas buscar y esto va para si Tú- tenemos emprendedores escuchándonos, esto les va a parecer muy interesante. Entonces busquen ese tipo de inversores, hay programas. Sí, Entonces, bueno, bastantes. resulta que recientemente, el 18 de febrero, la versión estadounidense de esta revista Forbes informó que la inversión de capital privado se desaceleró en 2022 para muchas industrias después de alcanzar nuevos máximos en 2021. Pero ese no fue el caso de la mitigación de carbono. Para proyectos de mitigación de carbono. El año pasado, los inversionistas inyectaron casi 4.200 millones de dólares en nuevas empresas que trabajan en tecnología para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Eso frente a los 3.600 millones de dólares de 2021. ¿Mm? Uy, claro, subió Entonces mucho. acá sí, imagínate, y acá citan un caso, dan un ejemplo que es de una empresa que se llama Svante, es una startup de captura de carbono, tienen sede en Canadá, ellos obtuvieron la mayor recaudación de fondos del año, con una serie de 318 millones liderada por Chevron Technology Ventures. Entonces dice James Gifford, dice, la tecnología de Svante involucra marcos orgánicos de metal, entonces unas piezas, unos marcos orgánicos de metal, que son compuestos porosos que utilizan filtros para capturar el dióxido de carbono de las chimeneas industriales, imagínate, y con la cantidad de chimeneas industriales que hay. La compañía dice que la financiación se destinará a la construcción de una planta de fabricación de filtros comerciales en Vancouver. Uy, sí, eso está chévere. Sí, o sea, sí Ese me proyecto está bueno. pareció. Ujú. Y mira que, bueno, acá dan otro ejemplo. Dicen que a principios de ese año también las empresas tecnológicas como Google, Shopify, Meta, que son los dueños de Facebook, y Stripe también lanzaron un fondo de 1.000 millones de dólares para comprar créditos de eliminación de carbono a lo largo de la próxima década como forma de incentivar el rápido despliegue de la tecnología. Este pedacito acá me quedó sonando porque me sonó un poquito a greenwashing, ¿cierto? Ah, ok. Estos créditos de eliminación de carbono, me sonó, pero pues no estamos preparados para hablar de ese tema en este capítulo. Pero me sonó un poquito así, lo dejo ahí como para quienes escuchar. Por favor, vayan, remítase al capítulo 14 si quieren saber qué es el greenwash. Así es. Y también nos habla acá del personaje polémico últimamente también, pues de Elon Musk, que ofreció a los inventores de estas tecnologías en pro de el cambio climático, de combatirlo, pues ofreció 100 millones de dólares en premios para desarrollar nuevas tecnologías de eliminación de carbono. Sí, entonces ¿por qué les digo que puede ser greenwashing? Porque es como, ay, venga, yo compro esos bonos de eliminación de carbono, pues yo de puertas para adentro de mi empresa yo no hago nada, pero como estoy dando dinero, o sea, cuenta también, pero, sabes, es como muy conveniente. Sí. Entonces informan aquí que en 2021 las empresas emergentes dirigidas a sectores que son responsables del 85% de las emisiones atrajeron solo el 39% de la inversión. Casi nadie le metió a esas. Y en 2022 las nuevas empresas en esos sectores atrajeron 52% de la inversión en tecnología climática. Es Qué un bien. porcentaje muy bueno. Sí, muchísimo. Pero acá vamos ahora a la contraparte, ¿no? Entonces, en el informe también se destaca que se encontraron tres tendencias menos positivas en las tecnologías contra el cambio climático. Entonces, la primera es que la cantidad y el valor total de acuerdo de menos de 5 millones de dólares, generalmente en las primeras etapas de financiamiento, han ido disminuyendo desde principios de 2021.
Entonces esto precisa el reporte que apunta a como una débil cartera de proyectos de alta calidad, como que no hay suficientes que como que puedan ser una promesa para el futuro, proyectos que puedan ser como muy fuertes y que estos avancen a etapas posteriores de financiamiento. ¿Mm? Lo que puede impedir pues que los inversionistas desplieguen niveles máximos de capital en los próximos años. ¿Sí? Entonces, con una cartera tan bajita de proyectos prometedores, pues obviamente los inversionistas dicen, no, sabe que yo mejor no le meto dinero a eso. La Sí, segunda tendencia que identificaron es que si bien la proporción de gasto del capital de riesgo es sólida, o sea, como que dicen, bueno, sí, vamos a invertir en esta etapa inicial o recién la empresa inicia, se refleja una disminución general en el despliegue de dólares de riesgo en el espacio climático, ¿no? Donde el financiamiento en términos de efectivos como en los 3 primeros trimestres de 2022 se redujo en un 30% con respecto al mismo periodo en 2021. Entonces, está ahí tambaleando. Y en tercer lugar, pues que si bien ha mejorado la alineación de los dólares de inversión y el potencial de impacto, el mercado aún no es eficiente para cumplir los objetivos climáticos. Entonces, las soluciones como la tecnología de desperdicios de alimentos y las nuevas tecnologías de energía solar, que tienen pues algunos de los potenciales de reducción de emisiones más altos de las tecnologías que se estudiaron, siguen estando relativamente mal financiadas. Entonces, están ahí medio navegando, pero sí, no, las opciones no son fuertes. Entonces resulta que a este señor le dicen en la entrevista, lo cuestionan sobre por qué las tecnologías contra el cambio climático pues no han tenido un impacto fuerte. Y Gifford les dice lo siguiente, que esto me mató, fue como, ¡oh! Dice, en los países desarrollados ha habido un progreso significativo en términos de desvincular el crecimiento económico de las emisiones. Si bien las emisiones generales siguen aumentando, estamos aumentando la eficiencia de carbono de la economía. Las reducciones de costos que hemos visto en la energía eólica y solar son notables. Y si podemos ver una reducción similar en el costo de las baterías, la energía nuclear y otras tecnologías durante la próxima década, lo lograremos. ok, Entonces ya estas tecnologías, dice él, ya no van a ser tan caras y tan inalcanzables como todo el mundo dice. Entonces dice también, le preguntan, ¿cuánto tiempo podría tomar un impacto global de las tecnologías climáticas emergentes? Se le plantea y entonces dice, la Agencia Internacional de Energía concluyó que solo una minoría de las reducciones de emisiones requeridas para llegar a cero neto provendrán de tecnologías maduras existentes, como la eólica y la solar, tal como las conocemos hoy. Entonces, estas serían como las más establecidas y las que más resultados generen a largo plazo. ajá, Y otro conjunto de tecnologías están aquí, pero son demasiado caras. Y aún otro conjunto de tecnologías no se han inventado o todavía están en fase de prototipo. Entonces lo que dice él es, creo que es muy difícil saber cuándo estas tecnologías llegarán a escala. Lo que podemos decir es que hay miles de los mejores científicos, empresarios e inversionistas del mundo trabajando en estos desafíos. Y dado que ese capital intelectual y financiero se está aplicando al problema como tal, existe una buena posibilidad de que lo solucionemos. Dice también que gran parte de las emisiones de carbono derivan del estilo urbano, ¿no? Y esto claro. es una afirmación que dan acá durante la entrevista. Entonces le preguntan a este hombre, ¿las personas deben cambiar sus hábitos de consumo, su estilo de vida? Y este señor dice, pienso que los estilos de vida de las personas, por definición, no son intensivos en carbono, solo los productos y servicios lo son. Y mira, y acá está vinculado un poco a las respuestas que pudo haber dado la gente en esa encuesta. Claro. Entonces, podemos ofrecer los mismos productos y servicios sin las emisiones, el estilo de vida de las personas no necesita cambiar. Habría una tremenda resistencia, incluso en los países ricos, si las políticas climáticas tuvieran efectos negativos significativos en el nivel de vida de las personas. Por lo tanto, no tenemos más remedio que encontrar formas de mejorar el nivel de vida de las personas en todo el mundo, desvinculando ese crecimiento de las emisiones. O sea, esto me voló la cabeza. Y para cerrar, y esto aplica pues para nuestros países en Latinoamérica, él dice, pero, ¿no? Pero,
O sea, él asegura eso para los países ricos, pero para los países de ingresos más bajos, podría decirse que su primera prioridad debería ser el alivio de la pobreza y no se debe esperar que paguen por la electricidad más de lo necesario. En última instancia, los gobiernos de los países desarrollados están en condiciones de acelerar el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías que terminan siendo simplemente más baratas y mejores, para que los países de bajos ingresos puedan sacar a su gente de la pobreza utilizando energía limpia y de bajo costo. Imagínate esta mentalidad, este tipo de colaboración. No, pues muy global. O sea, realmente como que tiene un mapa en la cabeza de todos los efectos y demás. Sí, Entonces, me dejó impresionada. De hecho, me sonó hasta un poco altruista esta conclusión. Es como, venga, los que tienen recursos, jalen, promuevan, inviertan, se puede, ¿sí? Y en nuestros países no debería ser, es que usted tiene ya que comprarse su carro eléctrico porque pues, si a duras penas tengo con qué comer y transportarme. no, y que al final del Sí, no. día, sí, hay dos cosas que no soy muy convencido en Ujú, cuanto a movilidad sostenible se refiere. ujú, Uno es el carro compartido y dos son los carros ujú, eléctricos. ujú, Sí, son muy chévere y todo, ujú, pero pues la reducción de emisiones no se da por compartir tres personas un carro. Sí se ujú, baja, pero no en una proporción tan grande. ujú, Tú apoyas más si te bajas del carro y no usas el carro por 1 o 2 días. Y el coche ujú, eléctrico pues ayuda a que sí, se consuma menos combustible, es ujú. verdad, pero pues tienes que mirar también la electricidad, cómo se produce, dependiendo de dónde se Ujú, produzca. sí, ¿Sí? exacto, si se produce de manera limpia, de acuerdo. Exacto, entonces si estamos aquí en Colombia, un carro eléctrico en Colombia puede tener un impacto chévere. Igualmente sigo sacando un carro a la calle, Ujú, sea eléctrico o no. Lo que pasa es que, bueno, eso es otro debate, pero sí, o ujú, sea, digamos que la globalidad le da a uno una visión distinta de los problemas y yo creo ujú. que todo esto de invertir en soluciones que sean buenas, es evidente que es lo que todos buscamos. Por ejemplo, yo busco ese, estamos en proceso de búsqueda Ujú. de ese ángel inversionista. De ese ángel, ángel Ajá, inversionista, sí. porque sí hay proyectos, pero bueno, quién sabe en globalidad. Sí, pues uno sabe que está trabajando por eso, pero al final del día, pues no conoce cuántos más. Y que la inversión haya Están crecido, detrás. que la inversión haya crecido en ese aspecto es positivo. ¿Por qué? Porque van a venir soluciones en los próximos años muy, muy buenas. Entonces, No, y muy sí, chévere. también los que no estén en el lado de ser los inventores o, bueno, disruptores, habíamos usado ese término también en otra noticia, pues también están los que, pues si tienen un capital y ven un proyecto que tiene potencial, pues, ¿por qué no apoyarlo? ¿No? Entonces, Sí, esta noticia es como para las dos partes. de acuerdo. No, muy chévere. Me gustó bastante, ¿sabes? Entonces, si quieres, pasamos a la noticia de Villa Verde, particularmente Sí. enlazamos con movilidad sostenible, hay Ujú. transición interesante ahí. Y les traigo una noticia, un avance de algo que veníamos hablando hace algunos episodios y que tenemos ahí en desarrollo, es la Ley de Movilidad Sostenible que está próxima a aprobarse en España. Estuve mirando la actualización de la noticia en varios portales, transporte, environment.org, businessinsider.es y La Vanguardia. Y todos llegaban como algunas conclusiones interesantes sobre cómo va ese proceso de la ley de movilidad sostenible y Mm, que hemos visto, que han visto durante ese proceso de aprobación que se debe mejorar. ujú, Entonces esta noticia pues, la tenemos en seguimiento hace varios meses y la idea es como actualizarles en qué va el proceso y qué últimas novedades han salido pues como a flote. De acuerdo a estos portales que les mencionaba, este proyecto de ley debe ser modificado pues en este trámite parlamentario que recién inició para que se incluyan en sus articulados la obligación de conseguir neutralidad climática en el sector transporte y movilidad lo antes posible, antes de 2050. Asimismo, se deben fijar objetivos intermedios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y 2040 en relación pues obviamente a los existentes en 1990. Y en efecto, pues el proyecto de ley en su artículo número 1, que es el objeto y finalidad de la ley, solo habla en forma genérica de alcanzar algunos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes para mejorar la calidad del aire, pero no especifican ni sectorizan esos objetivos o hacen referencia a cuáles son los objetivos establecidos por otra norma o compromisos internacionales, que es algo de lo que hemos hablado mucho, sobre todo pues por nuestra formación y
y demás, y siempre poniendo metas y datos para cumplir unos objetivos. No está dentro de la ley. Y de acuerdo con 14 organizaciones de la sociedad civil, sindicales, ecologistas, consumidores juveniles y demás, mencionan que pues en la redacción actual el tan esperado proyecto de movilidad sostenible resulta decepcionante para ellos, porque de aprobarse sin cambios sustanciales a como estaba el proyecto de ley, se habrá perdido una gran oportunidad para lograr conseguir un sistema multimodal de transporte eficiente, descarbonizado, sostenible, justo e inclusivo para España. Estas organizaciones critican que el gobierno no haya querido hacer como un debate amplio sobre el contenido de un proyecto de ley, pues como de tanta relevancia para la sociedad, y asimismo lamentan que la mesa del Congreso pues haya decidido tramitar este proyecto de ley por la vía de urgencia, otorgando pues competencia legislativa plena a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es decir, que están evitando que se debata en sesión plenaria porque quieren que salga rápido la ley. Entonces, tiene sus dos formas. Queremos que salga rápido, pero bueno, ¿cómo podemos hacerla mejor? Y ahí es donde está el debate. Dentro de los múltiples ajustes les traje tres que me parecieron interesantes. Uno, que nos está dando la debida prioridad a la eficiencia energética y motivo por el cual pues no opta por un sistema multimodal que tenga una columna vertebral en el transporte público y los tres modos más sostenibles que son peatonal, ciclista y ferroviario. Ujú. Y además no se otorga prioridad a la electromovilidad que tú hablabas la vez Habilidad, sí. pasada en el transporte por carretera, pese pues a la mayor eficiencia energética y sostenibilidad de los vehículos eléctricos que estábamos hablando ahorita. También la ley debería promover el cambio modal de la aviación al ferrocarril, que me pareció interesante y es como tenemos esa eficiencia y competitividad. Por lo tanto, pues sería recomendable eliminar los vuelos internos para lo que exista una alternativa ferroviaria en menos de 3 horas, como lo hace Francia. Francia tiene esa ventaja ahorita. Mm. Y resulta pues también incomprensible que el anteproyecto de ley no incluya un mecanismo para el cierre de líneas de tren supuestamente ineficientes. Porque en España no es que sobren vías, sino que faltan trenes, es lo que dicen. Y en su Oh, lugar debería proponerse las condiciones mínimas de prestación de servicio que permitieran pues como una adecuada atención a las poblaciones afectadas, ujú. contemplando otras alternativas distintas como el mantenimiento del servicio ferroviario y no, o sea, aprovechar más las que hay. Y sobre este último punto, pero en el segundo punto de los tres que les contaba, me parece interesante que cambiar aviación por ferrocarril para tramos cortos, me parece chévere. Y Ujú. el dato mensual que estaba dando es que se ha duplicado, bueno, ya se alcanzó, perdón, el dato mensual de pasajeros aéreos Ujú. a las cifras que tenían pues, previas a pandemia, ¿no? Entonces, quiere decir que ya se ha aumentado bastante el uso de Sí, volvió aviones. a la Ujú. normalidad. Mm. Exacto. Entonces, este es como digamos que la actualización de la noticia en cuanto a la ley de movilidad sostenible. Entonces, me pareció muy chévere como entender la otra parte de las personas que analizan y consideran que hay que incluirle más cosas a la ley. Entonces, pues bien interesante. No sé tú cómo lo veas. Me parece muy buen análisis, la verdad, y también siento que es evaluar un poco el sentido de inmediatez que tiene la gente, en este caso en el último punto de los viajes aéreos, porque estamos tan acostumbrados a la inmediatez, aunque ya, en corto, entre más rápido me digan, mejor. Sí, Entonces también es evaluar la definición de inmediatez para los usuarios y hacerles entender que pueden ser un poco más flexibles en eso. Imagínate en un tren, bueno, sí, un poquito más de tiempo, pero igual, pues no está ni tan mal. Entonces sí, ese punto me parece así como interesante y es bueno hacer una crítica a estas propuestas porque a pesar de que tengan una intención de fondo buena, pues hay aspectos que no están propiamente analizados o profundizados y desde otra perspectiva, pues sí, cambia el análisis que se le haga. sí, se Pues pueden. esperemos que todo vaya para bien y ajusten y al final se pueda llegar a un acuerdo razonable. Sí, yo creo que se pueden construir entre todos sí, esa ley. Entonces, bueno, y para cerrar, pues yo les traje dos noticias chiquitas. Una es que habíamos hablado en alguna otra edición del Global Mobility Call, que es una feria que hacen en España para movilidad sostenible full. Entonces abrieron ya pues el plazo para solicitud de todas las que Las quieran plazas. participar, ¿sí? Entonces el que quiera participar como expositor o el que quiera simplemente asistir, ya están abiertas. El Global Mobility Call
celebrar entre el 12 y el 14 de septiembre en Madrid, en España. Entonces, para que los que estén interesados pues puedan inscribirse. Y un ecolike muy puntual, que es de un libro que se llama Cumbres Blancas, que es de Marcela Fernández. Y este libro, Cumbres Blancas, tiene pues como la misión de educar, sensibilizar, documentar y monitorear todas las altas montañas de Colombia y también del resto del Qué mundo, lindo. dándole énfasis sobre todo a los 6 glaciares que tenemos o que quedan en Colombia. Entonces me pareció muy chévere ese libro por si quieren hacer la inversión de un libro sostenible o enfocado en sostenibilidad. Chévere, tiene fotos y demás, me gustó. Salió por ahí la noticia y se las quise traer, como para cerrar. Ingeniero, pregunta de cultura general, ¿cuáles son los 6 glaciares de Colombia? Enséñeme, que yo me sé poco. Esto debería ser un pecado, no les digo que es que uno acá aprende, no se sabe cosas, se lo sabe No, pues, ingeniero Jaime. no, pues estamos hablando de los picos, digamos que altos de Colombia, o Ujú. sea, Nevados, Ruiz, el Cocuy, Sierra Nevada, bueno, se me escapan, Ujú. se me escapan. Esos tres, eso, Sí, sí, se me son, escapan, esos tres son se me los que yo conozco, escapan, ya los otros no. pero hay Pero varios, imagínate, varios 6 chéveres. apenas y están, y van ahí como, Yo tenía, bueno, en alguna charla que participamos en una que nos invitaron, mostramos cómo ha decrecido mm, todas las cumbres de Colombia en área sí, de nieve y está complicado, ha está bajado bastante. complicado. De los 40 50 a la fecha, han bajado casi el 50% de área. Y por lo menos No, en el pues, Cocuy, si tú vas, no puedes tocar, o sea, llegas tocar, bueno. hasta, eso tiene un nombre, hasta línea de nieve, bueno, se me olvidó ahora el Ujú. nombre. Y llegas ahí y no te dejan subir más, para preservar el... Preservar lo que queda. Y es que Ujú. a veces, sabes que hay algunos lugares que es mejor que la gente no los vea, pueden ser hermosos o lo que sea, pero una vez que permiten el turismo, ya, eso tiene una afectación tremenda y uno no dimensiona. Acá, yo creo que se los mencioné alguna vez en algún capítulo, pero acá son muy estrictos con el acceso a parques nacionales o a reservas. Yo no, puede haber rutas de caminata y demás, pero yo no puedo llevar a mi perrita. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque solo la presencia de ella, si ella hace del uno o hace del 2 eso desencadena una serie de consecuencias. Si ves, los ecosistemas son muy frágiles y nosotros Claro. no entendemos eso. A veces es más, no, ese lugar tan hermoso, llevemos a fulanito, a fulanita y así empieza todo y pues hay lugares que es mejor preservarlos lejitos, sin Mira, la no. Sí, de acuerdo, invasión humana. de acuerdo. No me quedé con la duda. Son Santa Marta, Cocuy, Ruiz, Santa Isabel, Tolima y Huila. Ahí están, Mm. ahí están, ahí Vea están, pues. ahí están, ahí están, Gracias, ahí están. ingeniero. Aprendimos cosas nuevas hoy para que se los memoricen, chicos. Sí, 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 sí. Para que los vayan a visitar, No, porque pues debe ser muy creo chévere la que visita. sí, 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 sí. y creo que por el día de hoy eso era lo que les traíamos. Esperamos que hayan disfrutado la sección del misceláneo, plan de la semana, que no se hayan dormido escuchando mi noticia. No, Espero a mí me haberlos gustó. mantenido A mí despiertos me gustó y, mucho. Nada, ay, agradecerles tanto. por el espacio, Ojalá, ojalá, que nos sigan escuchando. oigan, Sí, 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 sí. Y bueno, ¿no? Que sí, tengan muchas una gracias excelente por semana. estar hoy con nosotros. Y nada, Sí, disfruten su fin de semana. Jaime tiene tarea de hacer un plano yo, no le trae al otro no, viernes. no, no prometo Está nada. comprometido. No prometo nada. Que les vaya bien. Chao. Ay, Adiós. chao.